Dios lo bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas, todos aquellos que están conectados. Damos gracias a Dios por esta tarde y por este nuevo privilegio que Él nos permite de poder nuevamente estar al aire vivo. En este día damos gracias al Señor. Sinceramente hoy tendríamos culto allí en La Hermosa. Y bueno, da la circunstancia de cómo está el tiempo, sinceramente yo creo que esto es un motivo para nosotros de poder poner manos a la obra y poder terminar parte que nos falta de nuestra iglesia, la amada, la hermosa. Así que bueno, yo creo que este es un tiempo que el Señor nos está desafiando a que podamos construir o terminar la hermosa. Yo creo que este es un tiempo hermoso, glorioso, que el Señor nos está permitiendo. Así que yo creo que es como para una reflexión y decir, bueno, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que invertir, vamos a tener que, bueno, pedirle al Señor que el Señor provea la mano de obra, que el Señor provea el dinero, que el Señor provea todo lo que tenga que proveer. Así que en este tiempo damos gracias al Señor y yo creo que el Señor nos va a dar las personas las cuales van a venir a trabajar. Así que si hay alguien que desea, que siente en su corazón decir, bueno, yo quiero ser parte de este desafío, de este proyecto, bienvenido sea. Así que están abiertas la persona que quiera venir a trabajar, la persona que quiera venir a aún proveer, bendecir el ministerio. Desde ya muchísimas gracias, ¿sí? Así que Dios lo bendiga muchísimo, Dios bendiga tremendo, Dios bendiga sinceramente a cada uno en sus vidas y a todos aquellos que sinceramente muchas veces uno dice, bueno, hay personas que tal vez no se están en este tiempo congregando y no son parte de ningún lugar. Yo creo que por él, si está en su corazón, decir, bueno, quieren ser parte de la hermosa, bienvenido sea. O por ahí hay personas que dicen, bueno, yo no sé en dónde invertir el dinero, bueno, bienvenido sea. Estamos construyendo la hermosa, estamos edificando, creo que en la primera fase de la hermosa. Y bueno, si hay alguien que siente en su corazón poder contribuir, poder ayudar, poder ofrendar con este ministerio, bienvenido sea. Así que Dios lo bendiga. Damos gracias al Señor por este tiempo y por este día. Amén. Y yo creo que el Señor en esta noche nos va a hablar a través de su palabra. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Julio. Amén. Así que, bueno, nos vamos a preparar para recibir palabra de Dios que el Señor en este día nos va a hablar. Amén. Así que Dios lo bendiga. Dios les bendiga, hermano, hermana, en esta tarde. Doy gracias al Señor por una vez más poder estar frente a ustedes y para que podamos compartir una tarde de bendición. Sabemos que cuando los hijos de Dios estamos siempre conectados, creo que Dios también está presente con nosotros como iglesia, como pueblo del Señor. Y yo le agradezco al Señor, hermano, hermana, y todos aquellos que puedan estar quizás con ustedes, familiares o vecinos, que Dios les bendiga mucho en esta tarde. Yo le agradezco al Señor por esta oportunidad y creo que ha de ser de bendición porque siempre que compartimos su palabra siempre es de bendición. Porque siempre Él cuando nos habla todo. Me habla a mí, le habla a usted, le habla al amigo, le habla al vecino, nos habla todo, hermano. Así que en esta tarde vamos a estar compartiendo una hermosa palabra de Dios que ha de ser de mucha bendición para todos ustedes y también para mí. Así, en el libro de Jueces, los que tengan la Biblia, vamos a compartirla juntos, y los que no tengan escritura, la palabra de Dios, bueno, preste mucha atención, escúchela atentamente, con toda tranquilidad, después la medita en su corazón y va a ver que todo lo que Dios dice, todo es real, no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios.
Así que le invito a que abra su Biblia. Libro de Jueces, capítulo 6, 1. Vamos a leer hasta el 10, después seguimos un poco más. Jueces 6, 1 al 10. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cueva en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues ese día que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Amén. Después continuamos un poco más. Así vamos a hacer una oración para que Dios bendiga esta palabra a todos los que ya escucharon y la compartieron, para que Dios ponga en nuestros corazones el deseo y el anhelo en cuanto sea su voluntad para nuestras vidas, porque nosotros somos la iglesia del Señor, somos también pueblo de Dios. Señor amado, te doy gracias, Señor, en esta hora, por estar en tu presencia, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor, compartida en este momento, con todos aquellos hermanos, hermanas, jóvenes, que pudimos compartirla, Señor, que esta palabra, Señor, sabemos que es palabra de vida, de esperanza, Señor, palabra de Dios, palabra de vida eterna. Para todo aquel, dice, que le cree, dice que su palabra se cumplirá en sus días, mayormente para los que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo. Señor, te ruego que tú bendigas, Señor, esta palabra, y para todos aquellos que, oh Señor, escucharon este mensaje, sea de mucha bendición para ellos, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en esta tarde, por esta oportunidad, amado Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vemos la palabra de Dios que realmente de mucha bendición, ¿no?, para la iglesia en estos tiempos. ¿Por qué digo de mucha bendición? Porque Dios, cuando nos habla, es para bendecirnos. Es para que nosotros podamos andar conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y vemos en esta historia, ¿no?, de los hijos de Israel, del pueblo elegido por Dios, ya que ellos en muchas oportunidades habían sido muy bendecidos por Dios. Mayormente cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, allí leemos una parte, Dios habla cuando Él los sacó de allí,
Y Dios los bendijo, les dio la tierra por heredad, donde ellos estaban viviendo, los sacó a aquellos dioses paganos, dioses que realmente, digamos, dioses falsos dioses, de los amorreos y de muchos más, y les dio a ellos por posesión en la tierra que ellos habitaban. Y Dios le había dicho a ellos de que ese lugar, esas tierras eran de ellos, ¿no? Pero tenían que andar conforme a los mandamientos de su Dios, a los mandamientos que Dios le había mandado a través de Moisés, siervo de Dios, para que él transmitiera a todo el pueblo de Dios, para que ellos sepan su voluntad. Y de una manera u otra vemos que Israel siempre, hermano, desobedecía a Dios, ¿no? Mucho más antes también habla, cuando Dios les hablaba, Dios estaba con ellos, cuando estaba con Josué también luego hablaba, José, siervo de Dios, y Josué también le transmitía a todo el pueblo de Dios qué es lo que Dios quería, qué es lo que Dios deseaba para ellos como pueblo que amaba al Señor. Dios amaba de una forma tremenda al pueblo de Israel, porque ellos eran la nación elegida. Ellos eran la nación, se imagina, de todas las naciones del mundo, que Dios puso los ojos en esa tierra, en ese lugar que era la nación de Israel, ¿no? Quizás muchos decimos, o hermanos de otras naciones dirán, ¿por qué no lo eligió nosotros? ¿O no eligió nuestra nación? ¿O por qué no eligió otra nación como Alemania, como Francia, en fin, o como Argentina podemos decir nosotros, ¿no? Pero no, Dios eligió ese lugar ya por de un comienzo, por sus primeros padres, ¿no? Que allí como Abraham, como Noé, ¿no es cierto? Por ahí Dios ya a través de su descendencia se iban levantando gente que escuchaban a la voz de Dios, así como Job también, y muchos varones que eran muy temerosos de Dios. Entonces Dios ya ese lugar ya lo tenía preparado, ¿no? Entonces Dios dijo, esta va a ser la nación bendita, este va a ser mi pueblo, que yo voy a llamarlos para que ellos me sirvan, para que anden conforme a mi palabra, para que anden conforme a mi voluntad. Y así fue, hermano querido, así fue como Dios había preparado ese lugar, y cuando ellos ya fueron a Egipto por sus primeros padres que fueron vendidos allí, los hijos de Jacob, ¿no es cierto?, como José y sus hermanos, de ahí comenzó a crecer allí Israel en aquel lugar. Y bueno, Dios los sacó de esa tierra de esclavitud a ellos para bendecirlo, ¿no? Y vemos como dice la palabra de Dios aquí. Vamos a ver un poquito más. Dice, en el 3 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, contra ellos subían y los atacaban. Dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni oveja, ni buey, ni asno. ¿No? Vemos que es terrible, hermano querido, qué impresionante, siendo ellos los mejores, siendo ellos los hijos que Dios amaba, siendo ellos los preferidos por Dios, ellos vinieron a estar algo de los peores de los demás, de otras naciones, de otros pueblos, porque dice que ellos llegaron a un estado extremo. Fíjese que si nosotros analizamos un poco, dice que Dios los entregó por 7 años a los hijos de Israel en la mano de Madián. Por 7 años, hermano, no por un mes, no por 2 meses, ni por un año. No, 7 años dice que Dios los entregó en la mano de los enemigos. Porque todos esos lugares, los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente, todos aquellos reyes y aquellas tribus que en esos tiempos estaban creciendo grandemente, eran pueblos enemigos de Dios.
Toda esa gente eran enemigos porque ellos no amaban a Dios. Ellos amaban, adoraban a otros dioses paganos, con otros nombres que están en las Escrituras también. Ellos creían en eso y nada más, y eran gente mala, gente que no eran de Dios prácticamente. Entonces eran los amalecitas y los madianitas en este caso, enemigos de Dios. Fíjese cómo Dios los entrega, dice, ¿no? Ahí vamos a ver algo importante cuando Dios los entrega. Pues, ¿cómo los entrega? ¿No es cierto? Y realmente, al entregarlo Dios en manos de sus propios enemigos, es como que Dios ya no quería estar más con ellos, ¿no? Cuando Dios entrega a alguien es porque Dios ya no estaba con ellos, ¿no es cierto? Porque Dios ya estaba cansado de perdonarlo. Si leemos más antes la Escritura, vemos cuando estaba con Josué, con Moisés de un comienzo, luego con Josué, siervo de Dios. Siempre Dios los protegía. Cuando ellos peleaban, Dios estaba al lado de ellos. Siempre ganaban las batallas. Y volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Dios los volvía a perdonar, ellos volvían a clamar a Dios, Dios los volvía a perdonar. Y bueno, volvían a tener batallas otra vez, volvían a ganar. Después que ganaban, volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios, ¿no? Cosa que si nosotros pensamos, decimos, pero bueno, ¿y aquí quién es el culpable, no? ¿Y a quién podemos decir que era culpable? ¿Dios? ¿O eran culpables ellos? ¿O los enemigos? No, los culpables eran los hijos de Dios, el pueblo de Israel. Ellos eran los culpables, ellos eran los responsables de las cosas que estaban haciendo. Porque Dios le dijo, no hagas esto, no hagan aquello, porque mis ojos lo están mirando todo lo que ustedes hacen. Dice en otros textos Dios, ellos creen que yo no los veo. Si los ojos de Dios están puestos en toda la tierra, no hay cosa que Dios se le pueda pasar por alto. Hermano querido, hermana, sabe que Dios los entregó a ellos de una forma impresionante. Dice que todo lo que ellos sembraban en las tierras en Israel, venían los madianitas y llevaban lo que ellos sembraban a la cosecha de los sembrados. Venían, dice, se llevaban todos los alimentos, toda la comida que ellos tenían. Y dice que de esta manera, cada día, cada vez más, Israel empobrecía de una forma impresionante. ¿Se imagina? O sea, que ellos estaban a la miseria. Empobrecen cuando Dios no está con uno, empobrece espiritualmente, empobrece en el trabajo, en la casa, en el hogar. Si lo miramos en estos tiempos pasa lo mismo exactamente hoy en estos tiempos con la iglesia del Señor. Ni más ni menos, hermano querido. Ni más ni menos, hermana. Cuando Dios se aparta de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios muchas veces hacemos como los hijos de Israel, Dios se aparta. Quizás no nos damos cuenta cuando Dios se aparta. A veces oramos y le pedimos, Dios ya se apartó. Hasta que no reconocemos nuestra falta y nos arrepentimos de corazón, entonces Dios, después podemos orar, Dios responde, Dios está, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero en este caso, dice que ellos habían empobrecido y no tenían nada que comer. Se habían hecho cuevas, dice, en las cavernas, con el temor, porque ellos ya estaban atemorizados. Estaban atemorizados porque el enemigo, ¿qué es lo que hace? Atemoriza a la gente. El diablo, que es el caudillo de todos los enemigos del pueblo de Dios y sus demonios, lo primero que hace es atemorizar a los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Ponle temor como hace con el mundo, muchas veces hace con los hijos de Dios. Pero lo hace por los que están en desobediencia. En este caso, como ellos. Si nosotros, hermanas, estamos en desobediencia como ellos, Dios también se aparta de nosotros. Dice que se aparta también y también nos entrega las manos. Al apartarse de Dios, es como que nos entrega igual. ¿Se da cuenta? Porque
Dios no está más la nuestra. Y el enemigo sabe y entra. ¿Se da cuenta? Dice que cuando Dios los entrega a alguien, dice que Él saca la protección divina que ha puesto en nosotros, ¿no? Que es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en sus hijos, en sus hijas. Esa es la protección que tenemos hoy solo en estos tiempos. Y en aquellos tiempos ellos también tenían el Espíritu de Dios. No podemos estar con el Espíritu Santo, pero sí el Espíritu de Dios con ellos. Y ellos estaban protegidos por el Espíritu de Dios. Cuando Dios saca su Espíritu, no es protección. Entonces el enemigo, ¿qué hace? Viene y entra. Y nosotros miramos allí en el libro de Isaías, ¿no? Capítulo 5, 4 y 5, hay unos pasajes muy hermosos. Dios habla allí de que Él esperaba algo muy hermoso de su viña, que era el pueblo de Israel. Ellos hicieron lo malo, no llevaron los frutos que Dios quería que diera fruto su viña, ¿no? Dice que el Señor dice en el versículo 4, dice, 5:4, dice, y verán lo que yo haré a mi viña, dijo Dios. Le quitaré su vallado y aportillaré su cerca. Le quitaré su vallado, la protección, el Espíritu de Dios. Esa es la protección que tenemos, los hijos de Dios. Cuando no hay más protección de Dios, hermano, el enemigo viene. Y no es Dios el culpable, somos nosotros. No es el enemigo, no. Porque muchas veces le echamos la culpa al enemigo. Quizás alguien puede decir, bueno, Dios también no, entonces Dios es malo. No, Dios no es malo, no. Porque hay gente que piensa en eso, ¿te das cuenta? ¿Por qué Dios permite? Un poco más adelante vamos a ver por qué Dios permite. Inclusive un varón de Dios decía, pero ¿por qué Dios permitió esto? No, es porque por algo permite Dios estas cosas. Porque Dios le había hablado muchas veces a ellos. Y ellos hacían lo malo delante de Dios. Ellos después se arrepienten y Dios los perdona, pero después vuelven a hacer lo malo. Si leímos otra historia más adelante, vuelven a seguir haciendo lo que Dios no quería. Si realmente a veces Dios llega a un punto y dice basta y se cansa. Hasta acá no me llegaron, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos confiamos, bueno, si estoy haciendo algo malo, hoy estamos en desobediencia nosotros, bueno, voy a pedir perdón a Dios. Pero a veces no le pedimos perdón en ese momento. No nos arrepentimos en ese momento. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Cuando nosotros estamos en falta, o en desobediencia, o en pecado. Que si no nos arrepentimos en ese momento, mañana no sabemos si estamos. O a la noche. De ahora hasta ahora que estamos, hasta la noche no sabemos si estamos. Y si no nos arrepentimos, no nos pusimos cuenta con Dios, como Dios quiere, ya no hay más tiempo de arrepentimiento. Ese es el problema. Dios lo va a perdonar, una vez, dos, tres, sí, pero el problema es que hoy, o dentro de una hora más, no nos arrepentimos, hermano, seguimos en desobediencia, o seguimos en falta, o en pecado. No hay más tiempo. Ese es el problema grave para la iglesia en estos tiempos. Ese es el problema grave. Ese es el problema para todos los hijos de Dios. Si no nos arrepentimos y Dios esta noche me dice a mí, Julio, vamos, tu espíritu tiene que irse con él. Se va. No sé a dónde va si yo estoy en obediencia, si estoy en falta, si estoy en pecado. Eso hay que verlo, analizarlo. La Escritura nos habla muy claramente lo que sucede con la desobediencia o el estar en falta ante Dios. Por eso, hermano querido, tenemos que estar siempre, todos los días, tratando de no darle lugar a ninguna cosa que pueda arruinar nuestra vida espiritual. De que nada ni nadie nos lleve a que nosotros podamos caer, ni al mismo enemigo, hermano. A nadie. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos queridos. Ya falta muy poco tiempo porque la venida del Señor se aproxima, hermanos queridos. Tenemos que estar orando más que nunca, velando, orando, clamándole a Dios que nos proteja. Dios no nos va a desamparar. Dios no te va a desamparar. Dios no nos va a entregar en las manos del maligno. A veces podemos cometer una falta, porque no somos Dios. Pero si nosotros hemos cometido, en el momento, hermano, venga, arrepiéntase, arrodíllese, pídale perdón, clame al Señor, si es posible con lágrimas, con quebranto de espíritu, Dios le va a perdonar.
El tema es no volverlo a hacer. Los hijos de Israel, ¿qué hacían? Ellos después seguían haciendo lo mismo. Dios los perdonaba. Seguían haciendo lo mismo otra vez. Hasta que llegó el momento de que Dios se cansó, hermano. Muy triste la historia del pueblo de Israel. Si usted lee el libro de Jeremías, capítulo 4, va a ver lo que Dios dice, lo que dijo Jeremías del pueblo de Israel. Por eso, querido, tenemos que andar con mucho cuidado y examinándonos cada día cómo andamos en su presencia. Sea bendito el nombre del Señor. Leemos un poco más adelante. Aleluya. Dice, vamos al 5, versículo 5. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langosta, ellos y sus camellos, e innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice subir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de la mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido. Vemos más adelante en el versículo 11, dice, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina, en Ofra, la cual era de los abiezeritas, y su hijo Gedeón. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le acercó y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde está todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Fíjese que Gedeón era un hombre de Dios. Gedeón era un siervo de Dios, porque él temía a Dios y vivía en obediencia a Dios, aunque su padre no lo hacía, porque él mismo tuvo que romper y destruir los altares que tenía de otros dioses paganos su padre. Y Dios le dijo a Gedeón que tenía que destruirlo, y lo hizo. Eso está más adelante. Pero en este caso, fíjese, dice que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. Él estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas, para si no se le llevaban todo. Dice, y le dijo el ángel de Jehová, cuando le apareció, le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué palabras, no? Jehová está contigo, le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, mire lo que le responde. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Claro, él lo interpretaba de otra manera, ¿no? Gedeón lo interpretaba como puedo interpretarlo yo o usted a veces, ¿no? ¿Y por qué le pasa esto a la iglesia ahora? Yo veo que, no sé, los hermanos, las hermanas, veo que hay algo medio turbio. O el pastor me parece con la pastora, o los diáconos, no sé. Piensan, dice, pero algo hay. Y algunos hermanos que están bien quizá con Dios, dicen, no, ¿para qué voy a estar yo acá? Si yo estoy bien con Dios. ¿Por qué pasa esto acá? Yo me voy. No, hasta acá nomás, no, esto no puedo seguir acá. Esa es la reacción que tuvo Gedeón.
Él no era culpable de nada, Gedeón. No era culpable de nada. Y dijo, mire lo que responde Gedeón. Le dijo, ah, Señor mío, pero si Jehová está con nosotros, ¿por qué permitió que nos pase esto? Él también es como que ya se hacía como un culpable de los hijos de Israel. Él no, si él estaba con Dios, Dios estaba con él. El ángel le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le termina de decir, Jehová está contigo, hermano, hermana, Dios está contigo. No te sientas culpable. Gedeón le dice, pero ¿cómo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios ha entregado a los hijos de Israel en la mano de los enemigos? ¿No ve todo lo que está pasando? No tenemos, ya se están llevando todos los alimentos de Israel, de nuestras tierras. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué? Lo que pasa es que Gedeón no era el culpable eran los hijos de Israel, el pueblo de Dios, no él. ¿Se da cuenta, hermano? Muchas veces nosotros interpretamos de esa manera y no es así. Si usted está bien, hermano, hermana, si hay algo que usted ve, no. Pídale al Señor, ore nada más para esos problemas. Usted no tiene ninguna culpa. Si los demás hermanos están mal, en falta, bueno, allá ellos. Allí los hijos de Israel estaban en falta. Gedeón no. Pero él se notaba como que él también estaba mal. ¿Me entiende? Y no era así. Sino que era que Dios quería hacer algo grande con su vida. Dice, Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, fíjese, ya no era el ángel, sino Jehová, Dios mismo, ¿no? Dice, mirándole Jehová, le dijo, ve, con esta es tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Fíjese con signo de pregunta lo que le dice Dios. ¿No te envío yo? ¿Se da cuenta? Como diciéndole, ¿quién te está hablando? Gedeón, o hermano, hermana, ¿quién te está hablando? Muchas veces Dios nos habla y no nos damos cuenta quién es lo que nos está hablando. Porque lo que él respondió era como que ya dudaba algo, ¿no? Pero Dios quería usar su vida porque él era un varón perfecto de Dios, Gedeón. Entonces Gedeón tuvo una reacción que no era, por eso Dios le dijo, ven con tu fuerza. Yo salvaré a todos los israelitas, a todo el pueblo de Israel de la mano de los madianitas. Y le quiso decir, no dudes más, no te envío yo. Como diciendo, soy yo, Dios que te está mandando, no te está mandando ningún hombre. Porque cuando Dios habla, hermano querido, tenemos que ir. Entonces Gedeón se dio cuenta que Dios mismo le estaba hablando. Cuando le dijo, no te envío yo, dice en el 15, entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre y en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué tremendo lo que Dios hace, hermanos queridos. Las cosas que Dios hace. Lo que Dios hizo en aquellos tiempos con los hijos de Israel. Historias de antes, ¿no es cierto? Antiguamente. Pero Dios las mismas cosas las sigue haciendo ahora. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo, hermano. Dios no ha cambiado. La palabra no ha cambiado. A veces lo que lo cambia en la palabra son los hombres. Algunos Dios que son siervos de Dios, que según ellos cambian la palabra de Dios. Mucha gente cambian la palabra. Algunas enseñanzas o sectas que no son realmente de Dios, la cambian. Enseñan doctrinas de demonio y falsean la palabra de Dios. Pero la verdadera palabra, doctrina de Dios, es la misma que nosotros leemos. El Evangelio del Señor Jesucristo es el mismo, no ha cambiado. Y el Antiguo Testamento lo mismo. Dice que todo lo que pasó, que Dios permitió que le pasara a los hijos de Israel, dice, Dios lo permitió para ejemplo nuestro ahora.
para que a nosotros no nos pase lo que a ellos les pasó. Allí en 1 Corintios capítulo 10, 6 en adelante usted lo va a ver. Dice que todo lo que está escrito fue escrito para que nosotros no hagamos las cosas que ellos hicieron. No codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, dice para molestarnos también a nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, quiere decir que la palabra no ha cambiado. Lo que Dios hizo con los hijos de Israel va a ser con nosotros también. Si nosotros desobedecemos a Dios como ellos obedecían, nos va a pasar lo mismo. Nosotros no queremos que nos pase eso. No queremos que a ninguno de la iglesia les pase eso. A la iglesia, a la familia de Dios, no queremos eso. Entonces, hermano, en temor a Dios. Porque acá dice, pero no habéis obedecido a mi voz. De versículo 10, capítulo 6. Dice, pero vosotros no habéis obedecido a mi voz. Le dijo Dios a aquel varón que lo mandaba, a aquel siervo de Dios, que era un profeta, que le diera ese mensaje a los hijos de Israel, ¿no? Y así dice, lo bueno que ellos después dice que ellos clamaron a Dios. Y Dios los perdonó, porque Dios es un Dios que perdona. Pero lo malo de ellos es que ellos seguían haciendo lo mismo. Eso es lo que no tenemos que hacer, hermano querido. Si arrepentirnos como ellos se arrepentían, clamar a Dios, Dios nos va a perdonar. Pero no lo volvamos a hacer, porque no sabemos si mañana es nuestro. Hoy estamos, mañana no sabemos, hermano querido. Por eso, clamemos a Dios, estemos atentos, velemos en la noche si podemos, cuando Dios nos habla, levantémonos, hagamos un esfuerzo. El enemigo no tiene nada que hacer. Dice la palabra de Dios allí en primera de Juan, ¿no? Capítulo 4, 4. Dice, mire lo que Dios le dice, lo que el apóstol Juan le dice a la iglesia. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Dice, porque es más fuerte el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Se da cuenta? Es el Espíritu Santo que está en nosotros. El que está dentro nuestro es más fuerte que el que anda por las calles, que anda como esos animales embichados, ¿vio? Disparando, robando, matando, haciendo cosas que no tienen que hacer. Y ese que está dentro nuestro, esa es la protección divina que Dios ha puesto en nosotros. Es más fuerte que el que está en el mundo. Entonces, ese que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. No tenemos que andar con temor de nada, hermano, hermana. No tenemos que tenerle temor al virus, ni a ninguna peste, a ninguna plaga, hermano, hermana. Usted tiene un privilegio, hermano, hermana. Dios está contigo, varón. Mujer, esforzada y valiente. Sigue adelante, mi hermano querido. Dios va a usar tu vida, así como usó la de Gedeón. A pesar de que el pueblo de Dios estaba sufriendo, a pesar de que la iglesia, digamos, o el pueblo de Dios estaba mal, pobremente, sin tener que comer, le robaban todo. Vivían en las cuevas porque vivían atemorizados. ¿Se imagina? ¿El pueblo de Dios cómo podía ser? No. Nosotros, Señor, también somos pueblo de Dios ahora. Y Dios no quiere que andemos en desobediencia. Sigamos adelante, obedezcamos su palabra. Y la bendición de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Sea bendito el nombre del Señor. Yo los aliento, hermano, hermana, joven, sigamos adelante. No es difícil obedecer a la palabra de Dios. No es nada difícil. Sino es buscarle y pedir la guía de Él, la ayuda, y sigamos adelante. No hacer lo que no tenemos que hacer. Y Dios te va a bendecir grandemente, iglesia del Señor. Y cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, estaremos presentes e iremos con el Señor. Que Dios te bendiga, hermano querido. Dios te bendiga, hermana, joven. Seguiremos orando por todos ustedes y también estén orando por nosotros, porque somos uno en el Señor. Dios les bendiga ricamente. Gracias, Señor. Voy a hacer una oración. Sí. Muy bien. Inclinamos el rostro, hermano, allí donde usted se encuentra y vamos a hacer una oración. Aleluya. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta hora, por estar en tu presencia, Señor,
por esta oportunidad, Señor, que tú me diste, oh Dios Santo, de compartir tu palabra, Señor, palabra de vida, de esperanza para la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Oh Dios, nos damos cuenta que es lo que tú quieres, Señor. Ya sabemos, ya tú nos hablaste, Señor, cómo tenemos que andar, mi Dios. Oh, tú no tienes culpa, nosotros muchas veces somos culpables de algo, pero estás tú, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor. Ayuda a la iglesia, a mis hermanos, Señor, hermana, que ellos puedan ponerse a cuenta si algunos de ellos están en falta o en desobediencia, Señor, que ellos reconozcan y que no dejen pasar, sino en este momento, si es posible, a donde están, se pongan a cuenta contigo y puedan clamar a ti, Señor amado. Tú lo vas a perdonar. Tú les vas a perdonar su falta, sus ofensas, Señor amado, y ellos seguirán adelante, Señor, como lo hacemos todo, Dios mío. Te ruego por toda la iglesia, por todos nuestros hermanos, bendito Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor amado. Tu bendición llegue para todos los que están, Señor, escuchando esta palabra gloriosa, Señor amado. Bendice, Señor, aún aquellos que quizás no te conocen, algunos vecinos, amigos de nuestros hermanos, la bendición también de ti llegue para ellos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho.